Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13, 6 de la tarde y 38 minutos, y estamos con el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, Felipe Cas. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Ramón? Muy Buenas buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Bueno, parto de lleno, senador. Quería preguntarle cuán preocupados están en la comisión, en la derecha, por los últimos datos, las cifras económicas de esta semana, que no han sido tan halagüeñas como pensábamos, ¿no? Con una afectación a nuestra economía en el sentido de que no estamos creciendo como quisiéramos y una fuerte alza de la inflación. Quería ver cómo está mirando este panorama. Bueno, yo creo que uno siembra lo que cosecha. Yo creo que Chile tuvo una larga tradición de alto crecimiento económico, de políticas públicas muy serias, de invitar a los inversionistas de todo el mundo a venir a nuestro país. Además, fomentamos mucho el ahorro a través del ahorro para las pensiones y desgraciadamente esa tradición se quebró hace unos 4 años atrás cuando llegó el populismo al Congreso, muchas de las presiones en medio del estallido primero y después del COVID fueron totalmente desmedidas y esa larga tradición de seriedad nos trajo más inflación, vinieron los retiros, muchos políticos se pasaban por los matinales tratando de caer bien en cualquier tipo de cuña sin importarles que las políticas públicas que predicaban hicieran mal y bueno, desgraciadamente eso trae consecuencias, muchos decidieron irse de Chile, no invertir en Chile, se asustaron, vinieron los cambios constitucionales y recién ahora empieza a normalizarse un poco la política, el sentido común, pero claramente lo hecho anteriormente tiene consecuencias y por eso creo que estamos creciendo muy por debajo de lo que podríamos y va a costar volver a retomar las confianzas. Esto es como en las familias, cuando uno rompe las confianzas con los amigos, volver a construirlas toma tiempo y creo que esa senda va a costar. Afortunadamente el gobierno tiene algunos activos, como el ministro Marcel, que creo que dentro de todo ha tratado de, en una coalición que no es fácil, de cuidar las arcas fiscales, de no seguir en la espiral populista de gastar más de lo que generamos. Ha hecho, el primer año hizo un esfuerzo importante de convergencia fiscal. Este año, desgraciadamente, no estuvo tan fino la puntería en los ingresos, fueron más optimistas de lo que fue y eso hizo que finalmente la meta de este año de 1,9 de déficit creo que no se va a cumplir, lo que es muy mala noticia. Y ahora estamos en medio del presupuesto, terminamos hoy día, partimos ayer a las 9 de la mañana, llevamos toda la semana, pero la última jornada partió ayer jueves a las 9 de la mañana y terminamos hoy día viernes a las 4 de la mañana. Desgraciadamente fue muy larga, pero fue necesaria y con un gran acuerdo, creo yo, un importante acuerdo, en la línea de retomar la seriedad en el manejo de las cuentas fiscales. Sí, quería Bueno, en ese preguntarle. sentido, entonces, Dale, perdón, dale tú, Ramón. perdón, Paula, raya para la suma, entonces, inevitable apretarse el cinturón y hacer un ajuste en el gasto para el próximo año. Era inevitable porque este año ya nos equivocamos. De hecho, el IMASEC, que reciente de cero, fue un balde de agua fría para las proyecciones que teníamos, o sea, que tenía el ministro en realidad, y el país. Eh, pero claramente este año el 1,9, que era el déficit proyectado, probablemente vamos a estar, hoy día ya la DIPRES dice 2,3, hay muchos que creen que vamos a llegar al 3. Y eso es muy, muy malo, porque al final la señal es muy equívoca. Y por lo mismo, cuando nos presentaron el presupuesto y llegó el Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada, las recomendaciones del Consejo Fiscal era que el presupuesto estaba creciendo 2,7% al próximo año y que eso probablemente iba a acentuar, iba a ser muy difícil, si no imposible, lograr la meta del 1,1. Acuérdate, este año el déficit es de 1,9, el próximo año la idea era llegar a 1,1 y por lo tanto nos sentamos con el ministro Marcel y le planteamos que la única salida real era bajar el gasto el próximo año, porque el FES, que son los fondos, los activos que tenemos más líquidos, ya este año se los comieron en buena magnitud porque le habíamos fijado límite a la deuda. Entonces, cuando tú no te puedes endeudar, la única forma que tienes de financiar un déficit es echándole mano a los activos líquidos que tienes. Entonces el FES empezó a reducirse y como no queríamos que el próximo año ocurriera lo mismo, y además estamos muy cerca del límite de la deuda del 45%, que venía con una pendiente muy grande y el ministro Marcel se ha comprometido a revertir esa pendiente. Y afortunadamente el ministro Marcel aceptó esta propuesta, creo que habla bien de él. Hay algunos que tratan de situar esto como que el ministro Marcel se vio arrinconado. Claro, como un Yo no rayado lo, cancha. yo no lo veo así, yo lo veo todo lo contrario, lo veo como alguien que busca que su legado en materia de manejo de cuentas fiscales sea consistente, sea serio.
Y las cuentas fiscales serias en patrimonio de Chile hace mucho tiempo. Entonces ayer cuando la diputada Yomas me dice, no, que están cediendo a las solicitudes de la derecha de bajar el gasto, yo le respondí, oiga, diputada, perdone, pero no nos regala a nosotros, la derecha, el patrimonio de ser serio con las arcas fiscales. Claro, No vaya a igual, pasar lo mismo que pasó con seguridad, que por mucho tiempo la derecha era la única preocupada por la seguridad y ahora parece que están preocupados ellos también porque les toca gobernar. Entonces yo le dije, si hay algo que tuvo la concertación, que ha tenido varios actores, Andrés Velasco, el mismo Mario Marcel cuando era presidente del Banco Central, era el primer opositor a los retiros, incluso el actual presidente Boric. Entonces, yo creo que ese patrimonio de ser serio con las arcas fiscales, lejos de ser una derrota como algunos quieren ver del ministro Marcel, yo creo que es una victoria de él en el sentido de lograr ordenar a su coalición, excepto el Partido Comunista, que siempre pareciera ser la excepción, de que lo respalden en esta cruzada de ser serio con las arcas fiscales. sí, no haber sido fácil eso, senador. Algunos destacan que este acuerdo que se logra hoy, ¿verdad? Esto de rebajar en 600 millones de dólares el presupuesto, de alguna manera va a ayudar a cambiar el clima en la discusión que se avecina. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es y eso es lo que, claro, ayer lo decían al final, pero probablemente algo ayude, pero una cosa es el marco general del gasto, que es lo que el acuerdo que hicimos, Ujú. y que además tiene varias virtudes, porque no solamente que rebajó en 600 millones y el gasto va a aumentarse en vez de 2,7% en 2% nomás, sino que además se comprometió a transparentar los ingresos trimestralmente. Se comprometió también el ministro, y que yo creo que va a ser un legado bastante para futuro, que si es que los ingresos son menores a los que se proyectan, incluso se puede recortar aún más que los 600 millones de dólares el gasto para poder efectivamente llegar al 1,1. Y bueno, si son mayores también podrá gastar un poco más, y esa es justamente la idea, tener esos gatillos habilitantes con la información que nos vaya dando trimestralmente la dirección de presupuesto sobre los ingresos reales. Entonces, pero otra cosa son las discusiones de partida, y hubieron varias partidas que obviamente se rechazaron porque hay elementos que no nos parecían correctos y eso es muy legítimo, que hayan reasignaciones dentro del mismo presupuesto porque sentimos que, por ejemplo, en educación se rechazó casi toda la partida de gasto en educación superior porque todo el aumento en educación era para educación superior y casi nada para los niños, casi nada para la educación inicial. Entonces ahí le rechazamos la partida de educación superior para que en el siguiente trámite, que es en la Cámara y después en el Senado, ojalá el gobierno pueda reasignar esos recursos. Ahora, ¿cómo digo? Una precisión o una acotación más respecto de algo que usted dijo ahí al pasar, en el sentido de, bueno, la posibilidad de que se le pusieran ciertos límites al endeudamiento, que eso fue algo primero, pero que entonces lo que se hacía era echar mano al chanchito, ¿no? Al Fondo de Estabilización Económica y Social, pero el Tal cual. acuerdo que permite ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el mecanismo si es que se quisiese echar mano a eso y si tiene también un tope de gasto de eso? Mira, muy buena pregunta, Ramón. Pero lo primero es que, dado que bajamos el gasto, no van a necesitar echarle tanta mano al chanchito. Y por eso era tan importante bajar el gasto, ¿no es Ya. cierto? Porque al final es como una ecuación que tiene dos lados. Si tú permites lo que pasó el año pasado, que se permitió un gasto alto para este año, que al final fue más alto y los ingresos fueron más bajos. Por lo tanto, cuando tú ya autorizas un gasto alto, alguien tiene que pagarlo. Esto te pongo un ejemplo. Si tú tienes ingresos por 100 y autorizaste un gasto de 120, tienes que sacar los 20 de alguna parte porque lo autorizaste. Entonces, este año Ujú. bajamos esos 120 a 100, por ponerte de alguna forma, no a 100 porque igual permitimos un déficit de 1,1 y por lo tanto la necesidad de meterle mano al chanchito va a ser más baja. Ahora, si es que llegara, porque igual hay que financiar el 1,1 de déficit, eso se financia con el mismo, se permitió un poco de deuda, se puso un límite a esa deuda, está ahí en el acuerdo, está el número, y segundo, se permitió que si se ocupa el FES, el chanchito que tú bien explicaste, tienen que informarlo primero al Congreso si es que se han ocupado más del 0,3% del producto. Entonces al final no van a poder echarle mucha mano sin informar, sin preguntar. Entonces va a haber un diálogo mucho más continuo, no como fue este año, que claro, se fijó la deuda, pensaron que estábamos listos, que el gobierno iba a reducir el gasto, pero al final no fue tan así y se le echó mano al FES, por lo cual el FES está muy chico, muy pequeño. Entonces eso es muy riesgoso porque frente a cualquier crisis no tenemos la liquidez que requerimos para poder enfrentarla. Senador, hay mucha presión para los recursos que llegan a salud.
Siempre se dice que se necesita más para el funcionamiento, el buen funcionamiento de los hospitales, por ejemplo. Ahí hay varios exministros de derecha y de izquierda que han salido a demandar más recursos junto con la solicitud del propio colegio médico. Pero siempre se dice que como hay muy mala gestión en el sector público, cualquier cantidad de recursos que se ponga sobre la mesa finalmente va a terminar gastándose y que siempre se va a requerir más. ¿Cómo se despeja ese asunto? ¿Usted está de acuerdo con que debiesen, por ejemplo, aumentarse esos recursos en el área de la salud, por ejemplo? Yo estoy más del lado de Mario Marcel, que dice, mire, el problema es que no es que a veces falten más recursos, sino que tengo mucha heterogeneidad, mucha diversidad en cómo se ocupan los recursos. Entonces, es súper importante ir generando incentivos correctos, porque si es que al final el hospital que peor gestiona los recursos es el que recibe más suplemento, porque se queda sin recursos a mitad de año, no es una muy buena señal que sigamos haciendo más de lo mismo, porque si no al final el que gastaba bien los recursos, el que era eficiente, va a terminar diciendo, oye, no seamos tontos, hagamos lo mismo que el de al lado. Entonces, es muy delicado la ecuación de salud, y donde sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande, y es parte del acuerdo que firmamos, es con las licencias médicas. O sea, somos de los pocos países del mundo que tiene que tú te enfermas y te tienes una licencia médica y el Estado te paga el 100%. Entonces, una de las cosas que está en el protocolo es que se comprometió el Ejecutivo a que ingresáramos un proyecto de ley para hacernos cargo de la licencia médica. Y yo creo que ojalá ese diseño tenga, por ejemplo, que el primer mes, en vez del 100%, sea el 90%, el segundo mes sea el 80%, y así no genere este incentivo de mucha gente que tiene licencias médicas, y hay muchos emisores de licencias médicas que son profesionales en hacerlo, que claramente le cuestan al Estado una brutalidad de plata, que podría financiar buena parte del déficit que tenemos en salud. Entonces, las licencias médicas, si tú me preguntas a mí, son una gran oportunidad de mejora para llegar más recursos a salud, y obviamente combinado con la mayor eficiencia del gasto en aquellos lugares donde se maneja mal. Ahora, en esa materia, senador, en todo caso, ¿ustedes reconocen también que hay tal vez una diferencia respecto de aquellos que tal vez hacen una mala gestión de los que necesariamente, estoy hablando en el ámbito de salud, de los que necesariamente tienen pocos recursos por las características que tienen? Este contacto y este programa yo lo estoy haciendo por el tema de la Teletón aquí desde Chiloé. Y se me viene a la mente eso, porque muchas veces se me ha hablado aquí desde la isla que, por ejemplo, los gastos de salud de esta zona en los que incurre el servicio público son enormes cuando se trata de traslados, por ejemplo, por no tener los equipamientos necesarios, que se tienen que contratar o otros servicios fuera, traslado, etcétera, que vienen a incrementar un presupuesto que está totalmente desajustado de la realidad. Entonces, cuando se dice que hace mala gestión, se indignan, porque dicen Lógico, es imposible, lógico. porque Mandrake el mago no haría gestión sobre una precariedad. No, yo creo que nadie está hablando de aquello. Yo imagino, yo represento la región de la Araucanía, donde tengo comunas como, imagínense, Lonquimay, que claramente le pasa exactamente lo mismo. Tengo comunas como Purén, que le pasa lo mismo, Caleta Tolten. O sea, yo no puedo empatizar más con esa situación. Si lo que estamos hablando es que, desgraciadamente, y te pongo un dato, cuando cambian los gobiernos, cambia el 85% de los directores de hospital. Entonces, la red de Claro. salud, desgraciadamente, ha tenido una instrumentalización política que no es muy positiva. Uno esperaría que la gestión de la salud se maneje con la misma seriedad que se maneja el Banco Central. Y no siempre ocurre así. Yo no digo los médicos, afortunadamente, y esto es un activo que tiene Chile, los médicos en Chile son muy buenos, porque nos preocupamos de que los que entraban a medicina sean buenos. O sea, la calidad del médico chileno, incluso los que vienen del extranjero, tienen que pasar por un examen que se llama el UNACOM, y por lo tanto en Chile nadie puede ser médico si no ha pasado el umbral de calidad. Por lo tanto, el problema no es la calidad de nuestros médicos, el problema es la calidad de la gestión de la salud. Y es ahí donde la politización de la misma, o ponerlo en otros términos, la falta de management, de gestión, de profesionalismo, porque al final el que paga el papá Estado, y no hay competencia, y en fin, hace que desgraciadamente los recursos sean bastante, se gasten y no tengan fondo, al final no tengan mucha racionalidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre los gobiernos terminan haciendo para poder ser más efectivos es licitar carteras de listas de espera en el sector privado. Entonces, ¿quién te ofrece solucionar estos problemas? Pero el óptimo sería que el sector público sea igual de eficiente que el sector privado, y esa es una reforma del Estado más profunda, que la verdad que yo no creo que se vaya a solucionar este gobierno, pero si usted me pregunta a mí, de las reformas más importantes que tiene Chile para hacer un país más justo, es que lo público funcione con la misma eficiencia y tan bueno como lo privado. Y eso, desgraciadamente, estamos lejos de que ocurra.
Senador, ya pensando en lo que se viene hacia adelante, en la propia discusión del presupuesto, se dice que el ministro Marcel está bastante solo en el gobierno. ¿Ustedes también sienten que es una pieza muy importante porque tiene seriedad, porque opinan y sienten que lo ha hecho bien? Pero claro, se proyecta una discusión muy compleja en todas las partidas de presupuesto. ¿Usted lo está proyectando así? Yo creo que el gobierno tiene una dificultad, que es que los ministros sectoriales no han hecho muy bien la pega de hablar con los parlamentarios que votan en sus respectivas áreas. Ujú. O sea, en el fondo han dejado que todo el costo de los temas, los platos rotos los pague un poco más Marcel o Hacienda. Entonces, se rechazaron muchas partidas que no va a ser tan fácil reponerlas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y aquí es donde los ministros sectoriales, cada uno de ellos, tiene que hacer valer el por qué esos recursos están siendo bien utilizados. Y otra cosa que creo que les pasa, Paula, es que la izquierda chilena está siempre acostumbrada a ser mayoría. Por lo tanto, en el fondo no están muy acostumbrados a tener minoría en el Congreso. Y hoy día en el Senado, en buena medida porque logramos algo inédito en la última elección, que en Biobío logramos sacar 2 senadores y la izquierda sacó 1. Sebastián Keitel logró la primera mayoría de Bópoli y logró dar vuelta a una región que era históricamente de izquierda. Lo mismo en la región metropolitana, que logramos sacar 3 senadores y la izquierda sacó 2, cosa que nunca había ocurrido, y eso ocurrió en parte porque llevamos muy buenos candidatos como Mañalich, Cruzcoque ganó finalmente, Osandón, Marcela Sabat, el Rojo Edwards, y por otro lado se dividieron porque la senadora Campillay fue por fuera. Entonces, hoy día el que tengan minoría es algo que no están muy acostumbrados y por lo tanto algo que la centro derecha siempre estuvo acostumbrada a persuadir con minoría. Creo que los ministros del gobierno del presidente Boric tienen que entender de que tienen que hacer más gestión política, porque de lo contrario, efectivamente, están dejando muy solo a Mario Marcel en la pega del presupuesto. Le agradecemos por esta conversación a Felipe Kast, presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto. Que tenga un súper buen día y un buen fin de semana, senador. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Ramón, y mucha Muchas suerte gracias. en la Teletón ahí, Ramón, gran institución de la sociedad civil, que de hecho revierte lo que decíamos recién, porque yo creo que en Chile nos faltan espacios de inclusión. Para mí los espacios de inclusión son los que logra, por ejemplo, la Teletón, que combinan 2 cosas, que nadie que no tenga plata no puede entrar, o sea, la Teletón no discrimina por el bolsillo, sino que es súper inclusiva, pero es tan buena que hasta los que tienen plata quieren ir a ella. Entonces, al final ahí nos encontramos todos los chilenos, independiente de la situación socioeconómica, y todos los niños de Chile con discapacidad se atienden y quieren atenderse en la Teletón. Y lo mismo pasa con Coaniquem, los niños quemados. Entonces, si el Estado fuese gestionado con esa calidad, tendríamos muchos más espacios de inclusión, y por eso creo que la reforma del Estado es clave para construir un país más justo. Así es, gracias, senador. Muy buenas Que tardes. esté muy bien, Paula. Suerte, Ramón.